Este es un sindicato muy querido por mí, porque en momentos bastante difíciles, cuando hubo que acudir a los proyectos personales para poder llevar a cabo la exposición de las ideas, este sindicato estuvo apoyándonos en forma casi inmediata, y a partir de ahí hemos ido construyendo una relación con cada uno de ustedes, que por ahí, para personalizar, digo Pablo Flores y digo Patricia, pero digo Lorena, pero digo un montón de gente, digo Iván, digo qué sé yo, Gustavo, por ahí, digo todos, que ha sido gente que ha confiado en lo nuestro, y que Marcelo, por supuesto, Mariano Balma, que está ahí, también. En principio, bueno, es un agradecimiento a todos ustedes. Segundo, que cuando hablan de expositores, a mí me agarra un chucho bien interesante, porque estoy frente a mujeres profesionales, o sea, digo, la vara es alta, y no sé si lo mío se trata de exponer o si de que juntas hagamos el intento de pensar cómo es este camino de construcción, y sobre todo cómo se construyen las mujeres dirigentes. ¿De qué se trata construirse y asumirse como dirigente? Quizás primero, antes de asumirse como dirigente, hay que asumirse como trabajador, como trabajadora. Y el problema que tenemos las profesionales, algunas de profesiones liberales como la mía, que es el periodismo, es la imposibilidad de autodefinirse como trabajador hasta que las papas queman. Cuando las papas queman, descubrimos que hay sindicatos, descubrimos que hay otros que están iguales a nosotros, nos agarramos de la mano y vamos. Después zafamos y compramos el emprendedurismo. Y entendemos que el emprendedurismo es todo un esfuerzo personal, meritocrático, solitas podemos. Solitas y solitos, porque esto no es un problema solamente de las mujeres, sino de mujeres y de hombres. Pero en lo que a nosotras particularmente nos atañe, tiene que ver con que tenemos un prejuicio respecto de la toma del poder. Ese prejuicio respecto de la toma de poder es como que si te masculinizara, piensan algunas, y otras como que les va a quitar el tiempo que tienen que tener para otras cuestiones, todas altamente calificadas, que van desde el cuidado personal, el cuidado de los hijos, estudiar otra cosa, jugar al tenis o hacer torta frita, no importa qué. Pero evidentemente el empoderamiento alrededor de, primero, constituirse trabajadora en un conjunto y parte de una cadena de producción intelectual, mecánica, no importa, sos parte de una cadena de producción en cualquier régimen político, además, que te imagines, porque tanto en el capitalismo como en el socialismo la gente no anda suelta por ahí. Por ejemplo, la primera pregunta colectiva sería: ¿qué tienen en común estas mujeres? Y paso a enumerar. Alicia Moró de Justo, una mujer socialista que nació en Londres el 11 de octubre de 1885. Su padre participó en la Revolución de la Comuna de París en 1871. Decía Alicia: cuando llegué al país no caminaba. Como digo siempre, tuve mucho gusto de aprender a caminar sobre esta tierra de la que nunca me separé y donde nunca dejé de caminar. Se involucró en todas las peleas que tenían que ver con los derechos de las mujeres. Fundó el Centro Socialista Femenina, la Unión Gremial Femenina. En el 14, además, ya médica, adhirió al Partido Socialista, bregó por la disolución de una parte del Partido Socialista hacia otro Partido Socialista, y así le encontraron sus 100 años militando en la APDH por los organismos de derechos humanos y por los derechos humanos de todos y todas. Ferviente opositora del peronismo, reconocía, no obstante, en Eva Perón, nuestra segunda referencia, en Evita, a una promotora de los derechos políticos de las mujeres y protagonista indudable de que se hiciera efectiva la ley de sufragio femenino en 1947. Esta pelea que empezaron las mujeres socialistas tuvo una concreción en 1947. Recordemos que ella también fundó un partido político que fue el Partido Peronista Femenino. Tenés razón, lo voy a sacar porque va y viene. Si no
De Eva, ¿qué más vamos a decir? Es una figura demasiado frecuente en cada uno de nuestros idearios, y no estoy diciendo necesariamente frecuente a favor, puede ser frecuente a favor, puede ser frecuente en contra, pero que la tenemos presente. Es como Cristina, ¿viste? No sabe si a favor o en contra, pero que está, está. Otra referencia que yo quiero que ustedes me digan qué ven en común entre estas mujeres es Julieta Lanteri. Veo algunas mujeres más o menos de mi edad o más pequeñas que hacen que sí con la cabeza acerca de Julieta Lanteri. Yo les quiero contar quién fue. Julieta Lanteri es la primera mujer que votó en la República Argentina y en América Latina. Ella era médica, había nacido en Italia en 1873, médica política feminista ítalo-argentina. En 1886 ingresó al Colegio Nacional de La Plata para estudiar porque no se le permitía el ingreso a la universidad todavía. En 1891 opta por la medicina, pero como no le estaba permitido, tuvo que tener un permiso especial del doctor Leopoldo Montes de Oca. Se convirtió en la quinta médica recibida en la Argentina, porque la primera fue Cecilia Grierson, que era quien funda las escuelas de enfermería en Argentina. Resulta que allá por 1911 la Municipalidad de Buenos Aires convocó a los vecinos para que actualizaran los datos personales para llevar adelante la votación de concejales, y entonces para actualizar los padrones, bueno, esto que habitualmente sabemos nosotros que ocurre en las elecciones. Llamó a ciudadanos mayores residentes en la ciudad que tuvieran un comercio, una industria o ejercieran una profesión liberal y pagasen impuestos. Julieta dijo, estoy en todas, sobre todo en la de la profesión liberal. Lanteri se dio cuenta que no se decía nada sobre el sexo y dijo, lo que no está escrito en contra está escrito a favor, y se presentó. Fue rebotada. Entonces ella solicitó la inscripción en la justicia a un juez, y el juez resolvió a favor de Julieta con algo que a mí me parece interesante, en donde dice, la mujer goza en principio de los mismos derechos políticos que las leyes que reglamentan su ejercicio acuerdan a las ciudades varones, con las únicas restricciones, obviamente, que expresen, determinen dictas leyes como prohibición. Si no está prohibido, está favorable. Votó el 26 de noviembre en el atrio de la parroquia San Juan Evangelista de La Boca. Pero poquito tiempo después, el Consejo Deliberante sancionó una ordenanza donde para poder votar tenía que haber hecho el servicio militar. Entonces, ¿qué hizo ella? No se enroló. No, intentó ser enrolada, la sacaron de patitas en los medios, pero entonces se fue a La Nación y a la prensa a contar este problema, y la novedad salió en todos los diarios. Lanteri finalmente se congratuló por ser firmante del documento del primer sufragio de una mujer en el país y en Sudamérica. En 1919 se postuló para una banca por el Partido Socialista. No, güey José, no la dejaron. Entonces salvó el Partido Feminista. Tampoco la dejaron. Ella siguió peleando y finalmente compitió por una banca y se convirtió así en la primera candidata mujer de la República Argentina. Vamos viendo qué tenemos en común con Julieta y con todas las demás. María de las Mercedes Benítez, seguro que acá las contadoras saben perfectamente de quién es, si es que hay contadoras. Me dijeron que era un público de contadoras y abogadas, entonces me tomé la molestia de encontrar a la primera contadora y a la primera abogada. Así que si no es así, levanten la mano, digan que sí, muéstrense felices lo mismo. María de las Mercedes Benítez nació el 15 de abril de 1886. Como todavía no existía la Facultad de Ciencias Económicas, estudió en el Colegio Carlos Pellegrini. Y recién un año después de que ella se recibió, la carrera pasó a la universidad. Es una contadora previa a la creación de la carrera. María Angélica Barreda. María Angélica Barreda es la primera abogada argentina. Esta abogada nació en 1887, vivió en La Plata, estudió Derecho en esa ciudad, se recibió a los 22 años en 1909. Era el bicho raro de toda la población de La Plata, pero también de todo el resto del país. Ella se quiso matricular en la provincia de Buenos Aires y la rechazaron. Entonces María Angélica libró una larguísima batalla judicial hasta que fue
aprobada con fallo dividido y justo, dicen las crónicas de la época. Llevó adelante más de 500 juicios, hablaba inglés, francés, italiano, portugués, fue activista de los derechos de la mujer y formó parte de la Asociación de Universitarias Argentinas. Suya es una frase que se recuerda mucho de Barreda: no se puede volver atrás para destruir una conquista, la mujer ha ganado su puesto y nadie puede estorbarle el paso. Mujeres profesionales, mujeres que fueron dando sus luchas, y llegamos a las mujeres obreras. Azucena Villaflor, la conocen, pero hoy no la traigo como madre de Plaza de Mayo, la traigo como obrera de la SIAM, porque haber sido obrera de la SIAM y pertenecer a una de las familias de tradición gremial, sindical más importante de Avellaneda, tiene muchos desaparecidos, no solo a su hijo en su haber, en su historia, en su biografía, la familia de los Villaflor, peronistas todos, desde el inicio. El apellido Villaflor es sinónimo de luchas políticas y sindicales. El linaje de los Villaflor se puede rastrear hasta Aníbal, que era uno de los tíos de Azucena, padre de Raimundo, uno de los desaparecidos, que fue anarquista y luego devino peronista. Nació el 7 de abril de 1924 y yo le decía hoy a Patricia que muchas de estas mujeres nacieron en abril, con lo cual las arianas decimos que hay algo astrológico en el medio y así mezclamos de todo un poquito en este análisis. A los 16 años había empezado a trabajar como telefonista en la empresa de electrodomésticos SIAM. Allí conoció a Pedro de Vicenti, delegado sindical, con quien se casó en 1949, tuvo 4 hijos. Néstor, desaparecido, junto a su novia Raquel Manguín, el 30 de noviembre de 1976. ¿Por qué la traigo a Azucena? Porque la memoria común o el cuentito conocido habla de mujeres que se juntaron en un lugar y que un policía les dijo circulen y que entonces comenzaron a circular en redondo para no tener que ir. Bueno, sí, hay una parte del cuento que es real. Lo que no te cuentan tanto es que el ejercicio de su familia, de su gente, de su territorio, de la fábrica, de las otras compañeras, de las injusticias sufridas, del 45, del 58 y todo lo demás, habían forjado en esa mujer un sentido innato de liderazgo que inmediatamente reconoció que lo único que podía hacer para que sobrevivieran medianamente la memoria y, por qué no, en ese momento pensaban la vida de sus hijos, era la organización. Ella decía, la organización vence al tiempo, y no se daba cuenta que citaba a Perón. Ella decía, donde hay una obligación, donde hay una pérdida, donde algo no está, hay un derecho de búsqueda, y tampoco estaba citando a Evita. Lo llevaba en el ADN, en todo caso, esta mujer. Mi pregunta es, ¿qué similitudes encontramos en mujeres de un origen tan distinto, de una formación tan diferente, de objetivos tan diferentes? ¿Alguna tiene ganas de decírmelo o yo sigo? Sigo. Por un lado, el derecho de las mujeres a opinar. Se traducía en el sufragio, se traducía en las organizaciones sindicales, se traducía en distintas cuestiones. Les cuento una anécdota de Azucena. Azucena empieza a buscar, como todas que empezaron a buscar solas. Su marido se llamaba Pedro, y entonces Pedro pensaba que era muy peligroso. Entonces un día se le planta y le dice, mirá Azucena, si vos vas a seguir corriendo a este peligro, yo te dejo. Azucena agarró su pequeña carterita de cuero, lo miró y le dijo, ¿te hago la valija ahora o te la hago después cuando vuelva de la plaza? Pedro nunca se fue de la casa y cuando la secuestran a Azucena tomó su lugar y siguió militando. Pero digo, este tipo de sabiduría que nos sale de algún lugar que no sabemos de qué se trata, entiendo es lo que nos hermana. Nos hermana la lucha por los derechos laborales, la salud, la educación, pero sobre todo creo que nos hermana la convicción, la pasión
y esa sensación de que los pensamientos entre mujeres casi siempre suelen ser colectivos. Nos han hecho fama de brujas, nos han hecho famas de que somos malas amigas, de que es muy difícil ser una mujer amiga de otra mujer. Yo cuando decía que le comentaba a mi hijo, tengo un hijo varón, cuando le comentaba a mi hijo que me daba un poco de chucho esta charla, me decía, pero mamá, si has hablado en enormes auditorios de varones y tal, y que sí, pero ¿sabes qué pasa? Son mis mujeres. Hay un plus en esa circunstancia que tiene que ver con cierta mirada que uno no se reconoce como tal, pero que tiene un grado de sofisticación distinto. Sí tenemos un poquito de maldad y bienvenida sea, porque nosotras hemos tenido que tener esa cuota de maldad y desconfianza para defendernos. Las brujas asustaban con sus supuestos brebajes, porque era la manera de defenderse. Si yo levantaba un yuyo cualquiera y te decía, con esto te voy a hacer daño, y bueno, por ahí retrocedían, ¿viste? Por ahí no te violaban, por ahí no pasaba algo malo, o por ahí te escuchaban. Y además, básicamente, simplemente era conocimiento. Las brujas lo que tenían era conocimiento de para qué servían los yuyos. Digo, no era ninguna cosa desde otro lugar diferente. Lo que yo creo que nos hermana con estos ejemplos del pasado es el derecho a decidir el destino propio. A saber que decidiendo el destino de cada una de nosotras y el de nuestras familias, decidimos el destino colectivo. Hoy nos toca un momento muy interesante, porque hoy las pibas, en muchos casos nuestras hijas, han tomado adelante las luchas que tienen que ver con concientización en temas como violencia de género, como los derechos humanos referentes a la inclusión, como la ampliación de derechos, digo, y como la protección del medio ambiente. Un tema que hace, no te digo 10 años, 5 años atrás, era un lugar de exclusividades de 4 o 5 locos por ahí, que no sabían muy bien de qué se trataba y no me hinché las pelotas, que me venís con esto de que cierre la canilla, que use menos para lavar los dientes. Hoy las pibas y los pibes lo han puesto esto en relevancia. Los micromachismos, por ejemplo, y acá es donde yo les voy a seguir pidiendo participación, si no es ahora va a ser después, así que prepárense. Los micromachismos interseccionales que somos capaces de llevar adelante a cada minuto de nuestra vida, nosotras, las mujeres. Ese micromachismo que te lleva por ahí a dudar de la otra, a dudar de su capacidad, o por ahí a ejercer determinado estilo similar al del varón para la conducción de determinados espacios. Y no poder construir estilos propios. El estilo propio de cómo conducir, que no tiene por qué ser un estilo edulcorado, ni esperarlos a todos con la carpetita y la tacita de café y la masita para que entiendan que los atiende una mujer. Sino simplemente volcar toda esa experiencia atávica que tenemos de maternidades, de cuidados, de un montón de cosas, pero volcarlas en el sentimiento colectivo de producción colectiva. Nosotras hemos cuidado de los varones y sin embargo entendemos casi siempre que el varón está más capacitado para conducir, porque nosotros cuidamos las espaldas de los varones muchas veces para que ellos pudieran conducir. ¿Cuántas de nosotras alguna vez hemos estudiado con el compañero mano a mano para que él se pudiera recibir, mientras nosotras teníamos al pibe en el otro brazo o le estábamos dando la teta? ¿Y eso qué era, compañeras? ¿No era empoderamiento? ¿No estábamos nosotras? ¿Por qué nos sentíamos menos y el orgullo era él se recibió si nos recibimos juntos? Acá estoy trayendo casi, te digo, una experiencia personal. Cuando yo me casé, mi marido era administrador de empresas y estaba estudiando la carrera de contador. No se preocupen, no me quedó ni una letra de lo que lo ayudé a estudiar. Pero venía tan cansado del trabajo que nos poníamos a leer juntos y muchas veces, porque él estaba cansado, yo leía.
Y él se reía porque me decía, anda a dar el examen vos, porque la tenés clarísima. Y yo leía, le preguntaba, le corregía, él me decía si estaba bien, estaba... En fin, nuestros enemigos no son los hombres, sino el orden político patriarcal. Hay mujeres que están tan obsesionadas por adquirir poder como cualquier hombre, y esa obsesión es patriarcal. No basta con ser mujer para estar dentro de una política feminista. Es necesario tener conciencia de qué es el poder como meta y para qué me sirve. Me parece una frase espectacular, porque los compañeros son los compañeros, o debieran serlo. Y si en algún momento te vienen con una flor el 8 de marzo y te dicen felicidades, no ladres, explicale. Es mucho mejor y más lindo explicar el porqué. Para un costado del feminismo más duro, es un día solo de conmemoración, y para otras que somos feministas silvestres, ¿sabes a qué le llamo yo? A mi vieja. Mi vieja era una feminista silvestre. ¿Por qué? Porque toda la vida me enseñó mis derechos. Toda la vida defendió los de ella. Se vino sola con una valijita a los 16 años de San Luis. Estudió enfermería, estudió técnica en anestesia, estudió en radiología y se murió muy joven, lamentablemente, estudiando el 3er año de psicología en la universidad, porque su objetivo era la universidad. Nunca leyó un libro de feminismo, ni nunca me dijo que lo que ella hacía era feminismo. Creo que no estaba como en su marco. A lo mejor, ahora que había entrado a la facultad, a lo mejor ahí iba a empezar a encontrarse con categorías de pensamiento incluidas en algunos libros. Pero nunca conocí a nadie que me enseñara mejor a defender mis derechos, mis deberes, a por qué yo nunca debía recibir un golpe y a por qué nada se me podía negar. Yo sufro de asma. En algún momento en el colegio a mí me habían querido apartar de las clases de gimnasia, porque en aquel momento se suponía que uno podía llegar a morir, no sé qué le podía llegar a pasar. Mi vieja se fue al colegio y dijo, no ha nacido la persona que le pueda decir a mi hija que hay algo que no puede hacer. Yo voy a venir a todas las clases de gimnasia para que ella esté incluida. Y si en algún momento no puede, yo la voy a llevar al médico. Pero usted no la aparta más. Después se pasó de rosca y me mandó a nadar a Mar del Plata, me mandó a subir montañas en Córdoba. Bueno, digo, la vieja era un poco exagerada. Pero ese feminismo silvestre que hoy se maneja por todos lados es el mayoritario, chicas. Son muchas las mujeres en fábricas, en un montón de lugares, obreras, cuentapropistas. Yo trabajo mucho en la 31 y ese feminismo popular, ese feminismo de las mujeres defendiendo los territorios me conmueve a cada segundo, porque habla de identidad. Yo creo que estar adentro de un sindicato, les quiero decir que les tengo una envidia. Nunca se me ocurrió que si yo hubiera estudiado contadora como quería mamá, por ahí hubiera estado ganando y estando siendo tan bien defendida como soy defendida, son defendidos ustedes por este sindicato. No se me ocurrió. Pero digo, entender que si participamos, que si estamos todos juntos, que si nos tenemos menos desconfianza, que si le creemos a la compañera cuando dice que fue violentada en alguna situación, que si la escuchamos con paciencia, si no ponemos por delante el tema de a mí no me pasó porque yo me sé cuidar. No, mami, no es así. Ninguna de nosotras se exenta de que le pase absolutamente nada y a ninguna edad, ni pequeñita, ni ahora que somos adultas tirando a adultas mayores. Hay de todo en la viña del Señor y nosotras tenemos que aprender a escucharnos. Las mujeres en las redes son muchas veces las peores enemigas de otras mujeres. El encarnizamiento hacia la que usa un bikini más pequeño o la... ¿Qué nos debería unir con estas mujeres que traje acá? La lucha en donde no le preguntaban a la otra de dónde venía, sino a dónde quería llegar, y sumaba gente en el camino.
Yo quiero terminar la charla, había pensado en Gisela Betelú y la nombró Patricia, porque me parecía un ejemplo. Gisela Betelú era psicóloga y trabajaba en la DGI y era una trabajadora de la AFIP. Y alguna vez me contaba un compañero que le preguntaron, pero ¿por qué no ejercés de psicóloga, que para eso estudiaste y demás? Dijo, no, yo estudié psicología para ayudar a la gente del barrio, del territorio en el que milito. Y creí que entraba a la DGI para tener un trabajo, y me doy cuenta que en la DGI también estoy haciendo un trabajo político, porque también estoy tratando de escuchar a las compañeras. Quizás su mamá, como fueron las 13 primeras madres que ahora este 24 otra vez homenajearemos, Azucena Villaflor de Vicente, Pepa Noia, Raquel Caimi, Beatriz de Neujas, Delicia González, Raquel Alcucín, Aide García Abuela, Mirta Baravalle, Berta de Braverman y María de Lagarde Antocolés, y sus 3 hermanas, porque habían perdido a su sobrino, fueron aquellas primeras 14. Azucena, obrera; Aide García Abuela, contadora; Berta de Braverman, intelectual, pintora; María de Lagarde Antocolés, una mujer de la alta sociedad que nunca había sabido lo que era luchar en conjunto. Aprendieron duramente y nos dejaron el legado. Para cerrar, vamos a acordarnos de María Bernaditi de Roldán. ¿La conocen? María fue la primera mujer delegada sindical de Latinoamérica. Argentina, peronista. Ella trabajaba en el frigorífico Swift. Cuando es la gran huelga general, y cuando además de la gran huelga general después está la prisión de Perón y demás, ella logra con otros compañeros que simulen una pelea en la puerta de donde tenía las oficinas Farrell, que era quien había tomado el poder, y era muy chiquita ella. Y entonces los otros simulan una pelea, se arma un despelote de contención y ella se escabulle y entra. Y se mete hasta el despacho de Farrell y reproduzco el diálogo. Buenos días, Farrell. ¿Y usted quién es? Yo soy una mujer que corta carne con una cuchilla así, más grande que yo, del frigorífico Swift. ¿Y qué quiere? Que sepa mi nombre. Soy María Roldán, peronista, y lo quiero a Perón libre. María Bernaditi murió el 6 de julio de 1989. Fue una de las principales impulsoras del voto femenino. Ella no accedió a un cargo de poder, porque ella tenía aquella escuela de que los cargos de poder eran para los varones. Pero estaba convencida que el sindicalismo era el camino de la dignificación de los argentinos y las argentinas. La única manera de tener algo que te ayudara a ascender socialmente en tu cultura y en tu educación. Por primera vez ella había conocido un Estado que se había preocupado por estas cosas, y entonces decidió que tenía que formar parte de donde fuera. Antes de morir, a ella le hace una entrevista a Daniel James, un importante historiador norteamericano, y rescato esta frase de María, que está en el libro. La verdad es que el sindicalismo es más lindo que la política. La lucha sindical es más linda que la política, porque ¿sabes qué? No te pregunto lo que pensás, sino pregunto cuál es el derecho que te violaron. Feliz día, compañeras.